Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Oscar Mercado. En esta exposición hablaré sobre el tema la edición de palabras en sílabas, un contenido relacionado con el área de la gramática y la correcta escritura del idioma español. Este tema es importante porque nos ayuda a pronunciar mejor las palabras, escribirlas correctamente, reconocer su acentuación y también separar palabras cuando escribimos textos. Muchas veces usamos la división silábica sin darnos cuenta, por ejemplo cuando leemos, cuando escribimos a mano, cuando hacemos tareas o cuando queremos identificar dónde lleva la tilde una palabra. Durante esta exposición explicaré qué es una sílaba, cómo se clasifican las palabras, según su número de sílabas, que son el diptongo, el triptongo y el hiato, y finalmente algunos ejercicios prácticos. Desarrollo del tema. Primero, debemos saber qué es una sílaba. Pues claramente una sílaba es cada sonido o golpe de voz con el que pronunciamos una palabra. Por ejemplo, cuando pronunciamos la palabra casa, tiene dos golpes de voz que serían K y SA, entonces por lo tanto tiene dos sílabas. Otro ejemplo es la palabra teléfono. Al pronunciarla lentamente podemos dividirla así: te, le, fo y no. En este caso tiene cuatro sílabas. La división de palabras es muy útil porque nos está permitiendo reconocer la estructura de una palabra. Además, ayuda a saber si una palabra es corta o larga, y también nos ayuda a identificar la sílaba tónica, que es la sílaba que pronuncia con mayor frecuencia, con mayor fuerza. Por ejemplo, en la palabra camión, la sílaba que suena más fuerte es mión. Por eso decimos camión. Ahora le voy a dar algunas clasificaciones de las palabras según sus sílabas. Las palabras se pueden clasificar según la cantidad de sílabas que tienen. Las palabras de una sola sílaba se llaman monosílabas porque solo tienen una. Algunos ejemplos pueden ser sol, puede ser fe, puede ser mar, puede ser luz. Las palabras de dos sílabas se llaman bisílabas. Ejemplo sería casa, mesa, libro o perro. Las palabras de tres sílabas se llaman trisílabas. Ejemplo, camino, escuela, zapato. Las palabras de cuatro o más sílabas se llaman polisílabas. Los ejemplos son teléfono, mariposa, universidad, computadora. Esta clasificación es bastante sencilla, pero es muy importante para analizar las palabras de la manera correcta. Reglas básicas para dividir las palabras. Para dividir palabras en sílabas debemos tener en cuenta algunas reglas. Y primero, cuando una consonante está entre dos vocales, generalmente la consonante se une con la vocal que sigue. Por ejemplo, cuando decimos casa se divide en K y SA, mesa se divide me y SA, pala se divide en pa y la. Según cuando hay dos consonantes entre vocales, normalmente se separan. Por ejemplo, carta, campo, alto. Pero hay algunas combinaciones de consonantes que no se separan, como las que son BR, BL, PR, PL, DR, CR, CL, GR, GL, FR y FL. Por ejemplo, abrazo no se divide porque suena abrazo, sino que suena abrazo. También aplazo mantiene juntas las letras P y L. Padre mantiene juntas las letras D, R. Eso es importante porque no todas las consonantes se separan igual. El diptongo. Ahora hablaré del diptongo. ¿Qué es el diptongo? El diptongo ocurre cuando dos vocales se pronuncian juntas en una misma sílaba. Normalmente sucede cuando se unen una vocal abierta con una cerrada o dos vocales cerradas. Las vocales abiertas son A, E, I, O. Las vocales cerradas son I y U, que son las que quedan. Ejemplos de diptongo. El aire se divide aire. Aquí las vocales A e I se quedan juntas en la misma sílaba.
También podría ser la de ciudad, se divide ciudad. Entonces podemos ver de que las vocales I y la U forman una sola sílaba. También podría ser la palabra causa, se divide en causa. Y aquí podemos ver de que la A y la U también quedan en una sola sílaba. Ahora voy con el triptongo. También existe el triptongo. ¿Y el triptongo qué es? Es cuando ocurren tres vocales se pronuncian juntas en una misma sílaba. Aunque no es tan común como el diptongo, sí aparece en algunas palabras. Y algunos ejemplos que son algo utilizados podría ser Paraguay. Bueno, ya que está la pa, la e, ra y el guay. En la última sílaba se unen tres vocales. Otro ejemplo puede ser buey, que aquí me imagino que se usa más, que es una palabra de una sola sílaba. El pritongo se mantiene unido porque las tres vocales forman un solo golpe de voz. Ahora voy con el yato. Ahora veremos qué es el yato. Y pues el yato ocurre cuando dos vocales están juntas en una palabra, pero se pronuncian en sílabas diferentes. Es decir, a diferencia del diptongo, aquí las vocales sí se separan. Algunos ejemplos podrían ser la palabra país se divide en pa y is. Aunque la a y la i están juntas, se separan porque la vocal cerrada lleva la tilde. Entonces tenemos que aprender esto. Otro podría ser poeta, se divide en poeta. Aquí la o y la a se separan porque son dos vocales abiertas. Ahora vamos con el ejemplo de maíz. Se divide en dos, que sería maíz, ma y is. La i lleva tilde, entonces se separa de la vocal anterior. Entonces el yato es muy importante porque muchas veces nos ayuda a comprender por qué algunas palabras llevan tilde y nos ayuda a entender esa separación. Ahora voy con algunos ejercicios prácticos resueltos que nos pueden ayudar a comprender mejor. El primer ejercicio sería dividir la palabra casa. La palabra se dividiría así, ka y sa, obviamente. Tiene dos sílabas, por eso es una palabra bisílaba. Segundo ejercicio, dividir la palabra teléfono. Como sabemos, teléfono tiene cuatro, teléfono tiene cuatro sílabas, por eso es polisílaba. Además, la sílaba tónica es el le, porque se pronuncia con más fuerza. El tercer ejercicio que traigo es dividir la palabra universidad. Se divide en universidad. Tiene 5 sílabas, por eso también es polisílaba. Ahora voy con el cuarto ejercicio, que sería dividir la palabra aire. Y cuando decimos aire, se divide en dos. Entonces tiene un diptongo porque la palabra aire, la A y la I están juntas en la misma sílaba, entonces por eso sería un diptongo. El quinto ejercicio es dividir la palabra país. Se divide así, país. Tiene hiato porque la vocal I lleva tilde y se separa de la vocal A. El sexto ejercicio sería dividir la palabra ciudad. Se divide así, ciudad. Tiene diptongo porque las vocales I y U se pronuncian juntas. El séptimo ejercicio es dividir la palabra poeta. Se divide en poeta. Tiene un hiato porque la O y la E son vocales abiertas y se pronuncian separadas. El octavo ejercicio es dividir la palabra mariposa. Se dividiría de manera mariposa. Tiene 4 sílabas, por eso es una palabra polisílaba. El penúltimo y noveno ejercicio sería dividir la palabra sol. La palabra sol solo tiene una sola sílaba, por eso es una monosílaba. Y como décimo ejercicio, dividir la palabra zapato. Cuando se divide la palabra zapato serían 3 sílabas, entonces sería una trisílaba. Ahora, ¿cuál ha sido la importancia de este tema? Pues que la división de palabras en sílabas es importante porque nos ayuda en varias áreas del lenguaje.
Primero que nada, mejora la pronunciación. Cuando sabemos dividir una palabra, podemos leerla con más claridad. En segundo punto, nos ayuda a la escritura. Por ejemplo, cuando una palabra no cabe en un solo párrafo, nosotros podemos saber en qué momento tiene que terminar la frase o en qué momento podemos continuar la frase de la manera correcta. En tercero, nos ayuda a comprender la acentuación para saber si una palabra es aguda o si es grave o si es esdrújula o sobresdrújula. Primero debemos identificar sus sílabas y reconocer cuál es la sílaba tónica. Ahora voy con el cuarto, que nos permite evitar errores comunes, especialmente cuando confundimos diptongos con hiatos o viceversa. Y por ejemplo, muchas personas podrían pensar que país se divide en una sola sílaba, pero realmente se divide en dos, que sería pa y is, porque como ya les decía antes sería un hiato. Para concluir con este tema, quiero decir de que la división de palabras en sílabas es un tema fundamental de la gramática, ya que nos está permitiendo entender mejor cómo se forman las palabras, cómo se pronuncian y cómo se escriben correctamente. Aprendimos que una sílaba es cada golpe de voz de una palabra. También vimos que las palabras pueden ser monosílabas, bisílabas, trisílabas o polisílabas. Además, estudiamos tres conceptos importantes: el diptongo, el triptongo y el hiato. Y finalmente resolvimos algunos ejercicios prácticos donde aplicamos las reglas que estuvimos estudiando. Esto lo que demuestra es que la división silabática no solo es teórica, sino una herramienta útil para que nosotros vamos a mejorar nuestra comunicación escrita y oral en el día a día, o ya sea para comunicarnos con alguien o para escribir algo. Así que muchas gracias por su atención prestada. Esta ha sido mi participación de mi tema. Gracias por su tiempo, Lick.